estamos en el mes de la fe, estamos charlando, ¿no? Tratando también de comprender la fe. Entonces, obviamente, yo que soy bastante básico, elegí el capítulo en el que, ¿no? Krishna y Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, hablan acerca de la fe. Es el capítulo número 17, dice, el título del capítulo es Las divisiones de la fe, y elegí uno de los primeros versos donde me gustó tanto lo que dice Krishna como el significado que da Srila Prabhupada. Así que bueno, antes de comenzar, para poder abrir nuestros chakras, para poder abrir nuestro corazón, para poder erradicar cualquier pensamiento nocivo y podamos como absorber en profundidad este conocimiento, vamos a cantar un mantra más, que es el que cantó al principio Paula. Sí, ahora lo vamos a recitar, ¿sí? No lo vamos a cantar, va a ser Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. Bueno, vamos derecho a el tema, capítulo 17, la visión de la fe, texto número 3. Dice, oh hijo de Bharat, según las diversas modalidades de la naturaleza... No, era el 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Significado por Srila Prabhupada aquí. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por las modalidades de la naturaleza material. Según sus actividades previas, en los planos de las modalidades de la bondad, la pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza se ha estado dando perpetuamente. Como la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de modalidades según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino y se rige por sus reglas y por las escrituras. Gradualmente, uno puede cambiar su posición e ir de la ignorancia a la bondad, o de la pasión a la bondad. Se concluye, pues, que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Interesante, ¿no? Repito, se concluye, pues, que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual genuino. De ese modo, uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Yo la propongo aquí. Ya. Interesante, ¿no? No te lo puedo vivir esto. Entonces, bueno, como les decía, estamos en el mes de lo que es la fe. ¿Están todos en el grupo o hay alguien que no esté en el grupo de la fe? ¿En el grupo ese de WhatsApp? ¿Están todos? ¡Wow! ¡Qué eficacia! Buenísimo. Bueno, yo no soy muy, no soy muy amante de WhatsApp. Arjuna Prabhu es el que más se encarga y después los devotos siempre ahí van acompañando. Yo les soy sincero, lo leo cada tanto. Y obviamente cada vez que me tengo que adentrar en un tema trato de leer y de ponerme al día con todo lo que se ha ido publicando.
y estuve viendo una clase de Srila Prabhupada, no sé si todos pudieron aprovechar, vieron que en lo que va del mes de la fe, Prabhupada publicó 2 clases de Srila Prabhupada, están hermosas, la verdad están muy bien presentadas, no conocía ese servicio que estaban haciendo los devotos. Y en una de esas clases, Prabhupada habla de la fe, pero también habla de Sanatan Dharma, que son 2 cosas que están muy ligadas y a la vez tienen pequeñas características que las diferencian. Y es como para nosotros que estamos practicando, es súper importante poder entender esa diferencia, ya que como somos practicantes occidentales de una cultura espiritual, el cómo de cada concepto, como dice Prabhupada acá en el significado, debe ser cuidadosamente y con inteligencia bien adoptado a nuestras vidas, porque podemos hacer desastres, ¿no? Podemos hacer mucho lío en nuestra vida. Una vez un devoto me dijo que el éxito, por así decirlo, el éxito de la vida espiritual, o esperen que estoy queriendo conceptuarlo, me dijo que yo iba a tener éxito en la vida espiritual siendo una persona normal, o algo así. O sea, lo que quiero decir, o lo que yo entendí cuando hablé de eso, con este devoto, un devoto de muchos años, es que muchas veces los espiritualistas nos volvemos personas raras, personas como, ¿no?, que pensamos que estamos por fuera de la sociedad y de sus costumbres, no sé, poco accesibles, sí. El concepto que muchas veces se usa es el de friki, ¿no? Nos ponemos como raros. No solamente en conciencia de Krishna, en muchos procesos, ¿no? Cuando en realidad nuestro maestro espiritual nos está enseñando que todo lo contrario, debemos volvernos personas normales, simples, sencillas, pero con una conciencia espiritual y con una verdadera inteligencia que pueda deliberar entre qué es lo que es favorable para nuestro avance espiritual y qué es lo que es desfavorable, ¿sí? Después, si uno se quiere vestir más de hindú o menos de hindú, o si quiere, eso son cuestiones de las diferentes naturalezas y uno debe aprender a convivir con ellas. Pero, bueno, Prabhu Arjuna muchas veces dice, por ejemplo, el principio de la limpieza es un principio espiritual, porque el mundo material constantemente está generando mugre o tierra, o uno no puede, un ejemplo básico, barre, pasa el trapo en la casa y al otro día, por ahí no pasó nada, no entró nadie, dejaste la casa así. Al otro día vas y pasas la mano y depende del lugar, pero hay lugares en el que hay menos y hay lugares en el que hay más. Ya hay tierra, ya está, se empieza a juntar polvo, ya empiezan las arañitas y las hormiguitas a hacer ¿no?, su naturaleza, porque es la naturaleza del mundo material, ¿no?, la de ensuciar. Entonces, el principio de la limpieza es un principio que desciende desde el plano espiritual. Y debería, en realidad, o sea, no hace falta ser muy espiritualista para hablar de principios de limpieza. Creo que cualquier persona con sentido común y educada entiende que por más simple y humilde que seas en la vida, tener tu hogar limpio está bueno, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces hay conceptos que damos por asentados, porque como ya somos espiritualistas no necesitamos como perfeccionar o mejorar o ¿cómo se diría?, poner en práctica, pero en realidad sí, se empieza desde lo más básico, volviéndonos gentiles con el otro, volviéndonos amables, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Se entiende hacia dónde voy, más o menos? Entonces, o sea, tratando de, no solamente tratando, estudiando y poniendo en práctica
estas herramientas, toda esta información que se nos da, es de la forma en que vamos a poder hacer de nuestra vida espiritual un éxito. Esto es algo que no lo digo yo porque sea un éxito en mi vida espiritual, porque tengo mis buenos desafíos, obviamente, pero sí lo tomo de devotos con muchos años de experiencia, de Srila Prabhupada, que él lo ha demostrado, ¿sí? Y lo he visto que en devotos que han estado sus buenos años poniendo en práctica, cómo se han ido perfeccionando. Hace poco, creo que fue el fin de semana pasado, no, el fin de semana anterior estuvo Aravinda Prabhu, ¿no? Sí. No sé quién estuvo cuando estuvo este devoto que vino de México. Ustedes vieron, ¿no? Lo que es la dulzura, el devoto, súper inspirador, ¿no? Y cómo hablaba, muy así refinado, muy educado, y a la vez yo tuve la oportunidad de estar como compartiendo tiempo porque estuvo parando en el lugar donde yo vivo, ahí cerca de mi casa, y lo ves que es una persona súper simple, no es que sea refinado significa que está en otro nivel y ni ahí está con uno que está en otro, no, refinado porque tiene educación, porque ha ido practicando sinceramente este proceso espiritual, su corazón se ha ido purificando, entonces tanto internamente como externamente se empiezan a ver, ¿no? Esas cualidades cómo se van manifestando. Entonces, digo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo acá que mi vida sea un éxito, pero sí lo he visto en otras personas y lo veo en los devotos que sinceramente van practicando este proceso, como de a poquito, ¿sí? Sus vidas se van volviendo un éxito, se van acomodando, algunas cositas internas, externas, vuelvo a lo mismo. Y eso no significa que no tengan desafíos. Todo el mundo tiene desafíos y de hecho los desafíos bienvenidos sean para que podamos crecer. Si no hubiera desafíos es como que ya estaríamos en otro plano. Y si seguimos acá es porque está todavía ese trabajito interno. Entonces, bien, son 7:15, tenemos hasta y 45 aproximadamente es, como mucho. ¿Está bien? Bien, voy a ir al tema. Bien, hay más que se suma. Entonces, fe y Sanatan Dharma. Sanatan significa eterno, Dharma significa deber u ocupación. Entonces, la ocupación eterna que nosotros tenemos como almas espirituales es la de ser instrumentos, ¿sí?, que sirvan a este amor espiritual del cual emana Krishna. Krishna es como nosotros entendemos a la verdad absoluta. Tenemos un concepto personal, ¿sí?, de la divinidad. Nosotros entendemos los tres aspectos de la divinidad en diferentes niveles. El nivel Brahman, que es la divinidad en cada átomo de la existencia. La etapa o el nivel o el aspecto Paramatma, que es Dios localizado en el corazón de cada uno de nosotros y de cada entidad viviente. No solamente de los seres humanos, sino de todas las entidades vivientes, ¿no? Animales, reino animal, reino acuático, vegetales, etc. Y el aspecto más elevado e íntimo, que es el de Bhagavan, ¿no?, que es Dios como persona. Entonces, si usamos un poquito la lógica, que es otra de las cosas que Prabhupada acá dice, ¿no?, sean inteligentes, traten de comprender, ¿no?, estos aspectos antes de descartar, porque muchas veces en una mente condicionada, cuando estudiamos la mente, que eso fue en otro mes, la mente acepta y rechaza. ¿En base a qué? En base a cómo está nutrida la inteligencia. Nuestra inteligencia está nutrida de un montón de información que venimos acumulando desde chiquitos, y ni que hablar desde otras vidas. Aquellos que entienden que venimos de vidas pasadas, también haciendo un trabajito. Entonces, esa inteligencia está tan cargada de información, pero tan cargada de información, que la mente acepta y rechaza en base a esa información.
Ahora bien, nosotros estamos acá, estamos tratando de comprender tópicos espirituales donde hasta ahora, en realidad, hemos aprendido, yo qué sé, matemáticas, ciencias sociales, historia en la primaria, en la secundaria. Aquellos que hicieron la universidad se educaron o aprendieron ciertas técnicas en la universidad. Aquellos que tuvieron su vocación o una ocupación en particular se perfeccionaron de esa ocupación. Aprendieron un poco de las experiencias con los diferentes éxitos y fracasos de relacionamientos entre padres e hijos, hermanos, amigos, amigas, etcétera, etcétera. Pero de la vida espiritual, ¿qué? ¿Cuánta información realmente tenemos? ¿Cuánto conocimiento de la vida espiritual realmente tenemos? Entonces, aquí estamos trabajando, haciendo ahora ese trabajito a la inversa, donde si nosotros empezamos a nutrirnos de conocimiento espiritual, vuelvo a lo mismo, tomado cuidadosamente, tomado con inteligencia, y que la inteligencia sí sea quien nos ayude a deliberar entre lo correcto y lo incorrecto para nuestro avance espiritual, vamos a poder elegir bien. Porque hasta ahora hemos elegido, es más, una cosa que a mí me sorprendió cuando yo llegué a este proceso hace un tiempito atrás, fue que había muchas cosas que pensé que no podía elegir. Había muchas cosas que pensé que por una cuestión como de herencia o karma era lo que había, y bueno, y trataba de, como se dice, surfearla, ¿no? Llevarla, bicicletearla de la mejor forma posible. Cuando llego a conciencia criolla me doy cuenta que no, hay un botón como de reset, donde podés realmente volver a empezar. E incluso aquellas personas que toman iniciación en un aspecto como más metafísico y formal, aquella persona que toma iniciación con un maestro espiritual, se los llama duillas, que significa que son aquellas personas que nacen por segunda vez en esta vida. Porque el maestro espiritual hace eso. El maestro espiritual es el garante que dice, sí, puede apretar el botón de reset ahora. ¿No? Previamente uno igual puede hacer el trabajo, y de hecho uno está haciendo desde hoy o desde la primera vez que vinieron, todos ya estamos haciendo ese trabajo. Digo que eso fue un sello que se hace hacia, ¿no? Hacia arriba, hacia la trascendencia, para dejar fijado, ¿sí? ese compromiso. Entonces, yo les decía que esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿les parece? Vamos a hacer un poco de ciencia espiritual. ¿Por qué? O sea, hay millones de formas de entender y aceptar el conocimiento de que Dios tiene una forma espiritual absoluta. Entonces, algo que se me ocurrió a mí hoy, dije, bueno, voy a charlar un poquito, son 2 segunditos de esto, pero un ejemplo muy lindo, o muy práctico y sencillo es, nosotros desde el Bhakti Yoga practicamos una relación personal con Krishna, porque entendemos que es el aspecto más elevado e íntimo. Y si uno se pone a hacer el análisis de esto, fácilmente uno se puede dar cuenta de que lo personal siempre es mucho más íntimo, mucho más cercano con algo o alguien, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Y un ejemplo que se me ocurría hoy, no sé por qué, pero me iluminé, así de repente me iluminé. Nada, es una tontería, pero es, uno por ejemplo en Facebook, ¿no? Tiene, ¿cuántos amigos tiene? Puede tener 2.000 amigos, 3.000 amigos, 5.000 amigos. Hasta 5.000. Creo que hasta 5.000, porque después te dan de baja o te hacen pasar a una fanpage y después puedes tener 10.000 amigos más, ¿no? Algo así. Pero ¿con cuántos de esos 10.000 amigos uno realmente está cara a cara y comparte la vida en el día a día? Entonces, en ese aspecto impersonal, que es un aspecto de la verdad absoluta, uno puede tener miles de amigos. Ahora, cuando uno realmente necesita, no es que Facebook se manifiesta en una persona, ¿no? Y te viene a ayudar cuando tenés un rollo, no. Viene tu amigo, el más cercano, y que quizás ni siquiera le da pelota al Facebook, o no tiene nada que ver con el Facebook, ¿sí?
y te ayuda, y te da una mano, y te acompaña, y te abraza, y te sostiene cuando estás atravesando el desafío que sea. Entonces, se me había ocurrido ese ejemplo, como hay, como digo, miles y cientos que podemos citar, porque Prabhupada en realidad da un montón de ejemplos, ¿sí?, de la importancia de desarrollar una relación personal, ¿sí?, con la suprema personalidad de Dios. Y está bien, si a alguno le hace ruido todavía, porque todavía está muy educado o está muy cargado de información donde Dios es un aspecto omnipresente, está bien porque ese aspecto vale, no lo descarten, pero por favor tampoco descarten el otro aspecto hasta que no puedan profundizar, indagar y con inteligencia, ¿sí?, y poniendo en práctica un poquito de las herramientas que da Prabhupada, como por ejemplo cantar el Mahamantra Hare Krishna, ¿sí?, vean qué pasa en sus corazones, porque definitivamente el proceso para la conciencia de Krishna nos da esa relación que hemos estado buscando eternamente. Eternamente estamos buscando ese amor platónico perfecto, ¿no?, que satisfaga ¿no?, esa necesidad interna del corazón, y lo buscamos en persona. En el caso mío, tengo mi esposa, mi bella y adorable esposa, tengo mis bellos y adorables hijos, tengo 2 hijos, y por experiencia, yo tuve una experiencia muy fuerte cuando mi primer hijo, que tiene 13 años, es de mi primer pareja, cuando yo era mucho más joven, tenía 21 años. Y al año y medio, bueno, con la madre de mi hijo nos dimos cuenta que éramos el agua y el aceite. Yo estaba en este deseo de buscar algo más profundo, y ella estaba por el otro lado, yendo hacia el otro lado. Éramos diferentes. Ni mejor ni peor, simplemente éramos diferentes. Nos dimos cuenta que realmente esa relación no iba para ningún lado, y hoy, después de 12 años, me di cuenta que realmente era así. No íbamos a ser felices, ni ella conmigo, ni yo con ella. Entonces, sí, por una cuestión de karma, me tocó pasar por una situación muy dolorosa donde ella, casi sin previo aviso, nosotros vivíamos acá, y ella se lo llevó a vivir a Comodoro Rivadavia. No sé si todos saben, pero Comodoro Rivadavia es una ciudad bastante lejana de la ciudad de Mar del Plata. Son, creo que 1.600 kilómetros, ¿no? 1.480, pero por ahí anda, o sea, es bastante lejos. Y la verdad que en el momento fue como que ¡pum!, me sacaron el corazón. Estuve semanas, porque cuando yo me entero yendo a buscar a mi hijo al otro día para que se quede a dormir en mi casa, para salir a pasear con él. Entonces, de repente lo voy a buscar, y a donde lo voy a buscar me dicen: ¿pero cómo no te avisaron? ¿Qué me avisaron? No, que se fue para el sur. En serio, en ese momento me acuerdo ahora, tuve que hacer unas buenas terapias, unas buenas sanaciones internas, pues fue algo bastante doloroso en ese momento, ¿no?, que se lleven así a lo que era el objeto de mi felicidad. Mi hijo en ese entonces era Krishna, era todo lo que tenía. Pero claro, su condición de entidad viviente, de almita, lo convierte, encarnado en un cuerpito, lo volvió un ser falible, él jamás puede darme, él que es la parte, no puede darme lo que la fuente, lo que el todo me puede dar, y lo que yo necesito. Entonces, claro, por cuestión de karma, a él le tocó ser alejado de mí. Yo tuve que aprender desde una situación dolorosísima, que fue en ese momento. Hoy, se lo digo con una mano en el corazón, le agradezco a Krishna, porque me enseñó que mis hijos, mi esposa, todos mis seres queridos, no van a estar para siempre. Tanto ellos como yo en algún momento, por X motivo, y no voy a ese aspecto negativo o fuerte, donde nos toca partir de este mundo, sino que hablo de que mi hijo ahora tiene 13 años, en 5 años va a tener 18, y pone que me diga: papá, me quiero ir a Singapur, me voy a dedicar a hacer, yo qué sé,
algo, lo que fuera. Voy a jugar al vóley en Singapur, no sé. No sé si juegan al vóley en Singapur, pero hacer algo. Y yo voy a tener que aceptar, de hecho, desde ese entonces hasta el día de hoy, lo que más deseo en la vida es que mi hijo tenga alas, que pueda volar, que haga su camino. Yo lo voy a apoyar siempre, lo voy a acompañar, y cada momento que tengo trato de vivirlo como si fuera el último. Pero entendiendo ese concepto que él, al igual que mi esposa, no me pueden dar esa felicidad o esa relación eterna que yo estoy buscando. Sí vamos a estar conectados eternamente, pero esa sensación de tener a ese alguien, nosotros lo entendemos como Krishna, que siempre está y que cualquiera sea el nivel en el que nosotros estemos, ¿sí? Si más elevados, menos elevados, cualquiera que lo ponga en práctica puede darse cuenta, ¿sí?, de que esa presencia divina está. Es solo poner en práctica. Muchas personas dicen, y bueno, si Dios existe, mostrámelo. Hay diferentes formas de mostrarlo, pero para aquella persona que donde sus ojos están cubiertos por ignorancia, por orgullo, por vanidad, por egocentrismo, lamentablemente no va a poder ser posible. Primero hay esto es metafísico, hay una cuestión interna, un clic interno primero que uno tiene que hacer para poder realmente ver cara a cara a Dios. Y el ejemplo que Prabhupada da es que este cuerpo es un instrumento, ¿no? Y tenemos ojos que son imperfectos, están condicionados, están limitados. Estos ojos, por ejemplo, yo en este momento no puedo ver más allá de la pared. ¿Eso significa que no hay nada más allá de la pared? No, hay un montón de cosas. Claro. Incluso mucho más bonitas que la pared blanca. De hecho, si vamos para allá, creo que está el mar, ¿no? Y si en estos días estuvo una luna hermosa, llena, capaz que hasta está la luna todavía y es un paisaje hermoso. Yo voy a decir que no existe ese paisaje hermoso porque no lo puedo ver. Eso es necedad. Por eso que a la ciencia tradicional que nosotros conocemos, le somos bastante duros los espiritualistas, no porque tengamos una especie de rencor, porque al contrario, hasta en cierto sentido sentimos compasión, porque ese orgullo y esa vanidad, lo único que no les permite a ellos y a sus seguidores, ¿no?, a los que siguen a estos científicos, no les permiten ver más allá. ¿Por qué? Porque el lente con el que están observando no es el correcto. Hay que primero, se dice que uno tiene que, así como cuando uno, ¿no?, se pone lentes para poder ver mejor, bueno, en lo que es la ciencia espiritual, uno tiene que internamente, ¿sí?, desarrollar un poquito de devoción por Dios. Más allá de estos diferentes niveles, ¿no?, sea Brahman, este aspecto impersonal, Paramatma, Dios localizado en el corazón, o Bhagavan, por lo menos una especie como de, ok, sí, hay algo más. Donde uno empieza a hacer ese clic y en su corazón empieza sinceramente y humildemente a abrirse, Krishna se empieza a aparecer en la vida de las personas. Entonces, es una cuestión de entregarse. Entonces, para cerrar, eso, quería profundizar o conectar esto de Sanatana Dharma, esta verdadera ocupación que tenemos como almas espirituales, que están por fuera de lo que son las religiones, ¿sí? Nuestra ocupación espiritual no puede ser condicionada por si somos judíos, por si somos cristianos, por si somos musulmanes, por si somos sufistas, por si somos taoístas. No importa el proceso espiritual, o mejor dicho, no, vamos al revés, la religión que uno haya obtenido. Sí, pues es importante que uno entienda que nosotros nos realicemos, como en sánscrito se dice, Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas, ¿sí?, almas eternas, ¿sí?, al servicio del Todo Supremo, al servicio de Krishna. Y para eso, bueno, hay una práctica. Para emprender esa práctica se necesita fe. La fe puede ir cambiando. En este capítulo número 17, Krishna y bueno, Prabhupada explican que la fe de uno
o uno vibra en un tipo de fe, depende la modalidad en la que esté. Si uno está en ignorancia, en la modalidad de la ignorancia, su fe va a ser así como pasa en algunos países que adoran fantasmas, hacen la muerte, están como en esa modalidad así como más oscura. No está ni mal ni bien, es un tipo de fe. No se está emitiendo un juicio. Sí, digo a mi defensa, pero no, porque en realidad es así. Cuando nosotros acá estamos hablando de filosofía, estamos hablando filosóficamente y no emocionalmente, criticando a nadie. Por eso explico, hay diferentes tipos de fe. Hay una que está en la ignorancia, otra que está en la pasión, que establece un vínculo con algo supremo, pero ¿cuál es la cualidad de la modalidad de la pasión? Cuando uno tiene un fe en la modalidad de pasión, pero Maxi, a ver, ¿te acordás? Que espera algo a cambio. Exacto, está esperando algo a cambio. Oh Señor, por favor, dame. ¿Sí? Cuando uno está en la modalidad de la bondad y tiene conocimiento y entiende que en realidad Dios ya le dio todo, pero si nos ponemos a observar, es mucho más los agradecimientos que los pedidos que deberíamos hacer en el día a día. Y con conocimiento nos damos cuenta que en realidad tenemos todo. Tenemos el aire, tenemos el sol, tenemos el agua, tenemos la tierra, todo el ciclo natural, ¿no? Para que nosotros podamos, ¿no? Como cultivar la tierra y obtener frutos y así alimentarnos y nutrirnos. Seres hermosos que nos rodean, con quienes poder establecer relaciones de amor y de respeto. Entonces en realidad tenemos mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando la fe de uno, esto se explica acá, que cuando la fe de uno está en la modalidad de la bondad, lo que uno hace es en realidad, ¿sí?, agradecer y pedir por ocuparse en servicio, para ayudar a los demás a desarrollar esa conciencia espiritual. ¿Se entiende? Entonces, entendiendo la fe desde el plano más puro, haciendo este trabajo entre todos juntos, podemos entender que también la fe es un voto de confianza. Si nosotros queremos desarrollar una relación personal con Dios, debemos confiar. Esto hace poco yo charlaba con mi esposa, yo hace 4 años estoy con ella y estamos pasando, pero ahora estamos en el proceso de superar, pero tuvimos como desafíos bien fuertes como nunca en 4 años. Obviamente la opción siempre es superarlo juntos. Entonces nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta que el tema de la confianza era un punto en el cual teníamos que seguir trabajando, que lo dábamos por hecho, pero que faltaba seguir profundizando. Entonces nosotros debemos ver de qué forma desarrollar esa confianza que sea casi inquebrantable, porque si obtenemos esa fuerza y esa convicción, realmente vamos a poder profundizar en este proceso y vamos a poder sentir, palpar ese amor que estamos buscando. La meta de este proceso espiritual, no sé si para quienes no saben, este proceso en sánscrito o como ¿cómo se llama? Formalmente se llama Bhakti Yoga, ¿sí? Que Bhakti es devoción, yoga vínculo, ¿sí? con Krishna. Nuestro objetivo en la vida es desarrollar Prema Bhakti, devoción pura, ¿sí? Hay diferentes niveles, pero nosotros estamos tratando de ir por ese preciado tesoro que nos está ahí esperando, que es nuestro, ¿cómo les puedo decir? Que es un regalo que Krishna ya nos dio, solo que estamos como, ¿no?, en una Matrix, dormidos, y bueno, está ese regalo, bueno, pero también está este regalito, y bueno, y yo qué sé, ¿no? Bueno, está bien, me quiero subir un ratito a la montaña rusa, dar un par de vueltas, el regalo está ahí, pero bueno, sigo dando algunas vueltitas más y me voy acercando al regalito. Pero debemos, entre nosotros, ayudarnos a comprender
que en realidad nada nos separa entre ese regalo divino, ¿no? Este amor puro que nos ha sido otorgado y nosotros. No hay nada que nos separe, es solo un estado de conciencia. ¿Cómo va a cambiar eso? En base a cuánto nosotros practiquemos. Es como, eso también tiene un sentido lógico, ¿no? Si uno quiere, no sé, volverse bueno haciendo algo, necesita ponerse a practicar. Entonces, sin apuro, sin correr, o sea, también ese es otro aspecto. Nadie corre los 100 metros, ¿no? Si hace 6 años que no viene haciendo nada, lo más probable es que te desgarres en el medio del camino y quedes ahí. Ese es otro punto. Siempre equilibrado. Entre los devotos siempre cuando vivimos situaciones así como que, bueno, tranqui, no es una carrera de 100 metros. De hecho, el éxito en la vida espiritual no es volvernos iluminados ya, sino que es llegar a viejitos, ¿sí? Haciendo este proceso espiritual, pudiendo darnos a la cara, ya algunos pelados, ¿no? Ya hay medio caiduchos y che, ¿te acordás? Hace 40 años, ¿no? Estamos y seguimos en ese proceso, seguimos acompañando, compartimos una vida llena de alegría. Incluso les voy a compartir lo último, o sea, hace un tiempito atrás leí acerca de una devota que sumó muchísimo a este movimiento internacional para la conciencia de Krishna. En Inglaterra, ella es la que conectó al movimiento Hare Krishna con los Beatles. Es una de las que conectó. Y esta devota escribió, incluso, si hoy me dijeran que todo esto es mentira, si hoy me dijeran que Krishna no existe, si hoy me dijeran que lo que fuera, y si yo tuviera que volver a nacer para hacer esto, fue tan divertido, fue tan lindo atravesar todo este proceso, todo este camino, que lo volvería a hacer. Es muy emocionante, ¿no? Porque consciente, Madre Yamuna. Madre Yamuna, sí. Yamuna de Viquilla. Claro. Entonces, este proceso es eso, es Susukam. Hay un verso en sánscrito del Bhagavad Gita que dice Rasha Vidya, Rasha Uhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyaksha Bhagavan Damyam, Susukam, Kartum Avyayam. Dice Rasha Vidya, Rasha Uhyam. Este es el rey del conocimiento, ¿sí? Es el rey de todo el conocimiento y es el secreto más secreto de todos. Y es la perfección de la religión. Pero ahí habla de religión, como Dharmyam, habla de esta religión eterna, esta religión como conexión interna, ¿sí? Es la perfección, ¿por qué? Porque brinda una percepción directa del ser. Además, Susukam Kartum Avyayam se practica con alegría, ¿sí? Es un proceso para practicarlo alegremente. Esto que hacemos de forma como, de manera formal, de poner las lucecitas y todo, está hermoso, pero nosotros podemos hacerlo de forma simple todos los días, o todos los días que nos dé, porque entendemos que tenemos ocupaciones y más, pero juntarnos a cantar, juntarnos a bailar, disfrutar de ricos banquetes ofrecidos a Krishna, compartir la vida, tratar de desarrollar principios de empatía, de conectar con el otro, de ayudarnos, de tener con quién atravesar los desafíos, porque nos van, vuelve lo mismo. No es todo color de rosas, por más que, o sea, nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos, no vendemos una mentira, o no tratamos de convencer a la gente que pare de sufrir, vengan y sean felices. O sea, la realidad es que vamos a tener nuestros desafíos. Si Srila Prabhupada decía, cante Hare Krishna y sea feliz, lo decía porque en realidad es un proceso por el cual uno definitivamente desarrolla verdadera felicidad. ¿Pero por qué? Porque está conectado con Rama, que es la fuente de la felicidad. Sí, dime. No, porque también lográs como un estado de paz interior cuando vos entendés el plano, o sea, entendés lo que es la materia, lo que es el alma, con ese conocimiento te empieza a llevar, o sea, lo que puedes esperar de la materia, lo que no puedes esperar. Exacto, entonces, te saca todas las expectativas falsas. El desafío lo vas a tener, pero con una otra conciencia, entonces el desafío lo cruzas mucho más rápido. Suzuka. Claro. Y es esa paz interior que te hace
Exacto. Empezar a ver las cosas tal cual son. Exacto. Tal cual. Bueno, ya que estamos, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Así pasamos a la siguiente parte del programa. ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Quieren que siga hablando? No. ¿No querés que siga hablando? No tengo, no sé si una pregunta, pero para andar en un concepto. Casualmente estábamos leyendo ahora de vuelta el Bhagavad Gita y estábamos pasando la intro. Y ahí, bueno, dice exactamente lo mismo, el tema de la fe, que los progresos de fe pueden variar, pero no así el Sanatana Dharma. Si podías hacer si bien ya lo tratamos ese tema, si podías hacer ahí refrescar un poquito el tema del Sanatana Dharma. ¿Puedo o repetir o puedo agregar algo de lo que hablé? O sea, respecto al Sanatana Dharma. ¿Te parece bien? ¿Agrego algo? ¿Te parece bien? Una explicación que es lo que vos... Bien. Sí, como hablamos, nuestra condición, hoy Prabhupada explica, nuestra condición, la de hoy, es la de estar identificados con este cuerpo. De hecho, en la ciencia de la autorrealización se explica que hay cinco cadenas que atan, o sea, es como metafóricamente hablando, ¿no? Pero hay 5 apegos fuertes en nuestra condición. Una es el apego al cuerpo, pensamos que somos este cuerpo, ¿no? Conceptualmente o teóricamente muchas veces hablamos de que no, yo soy el alma espiritual que vive dentro de él, pero después nos pasa algo o el cuerpo te dice quiero esto y ya ahí como, ¿no? Hay un helado, ¡ay, el helado! Y se va todo a tirar de cabeza. Entonces, conceptualmente se entiende, pero el apego al cuerpo es muy, muy profundo y hay todo un trabajito interno de regulación de los sentidos, ¿no? A través de la meditación, del canto de japa, ¿no? Y para aprender a controlar un poquito tanto la mente, el habla, el estómago, los genitales y no comportarse como un animal a través de los instintos burdos, sino también de volverse, ¿no? De tratar de escuchar a la voz de la conciencia. Entonces, uno es el apego por el cuerpo, el otro es el apego por los parientes, que es un apego bastante grande también, bastante fuerte. Que no es que esté mal, o sea, podemos profundizar muchísimo en eso, después lo podemos charlar, pero lo que se explica es que el apego por la familia pasa esto, lo que me pasó a mí hace unos 10, 12 años atrás, ¿no? Sufrí, pero esa experiencia y el conocimiento espiritual que me dio Srila Prabhupada me hizo ver que es posible que pase eso. Entonces yo hoy con conocimiento, yo a mis hijos los amo y hacemos actividades juntos y la pasamos genial, a veces no tan genial porque lo tengo que, no, tiene 13 años el más grande y tiene sus desafíos de todo adolescente, que no se quiere bañar, que hace esto en la escuela, que hace aquello, etcétera, etcétera, pero es muy buen chico, estoy muy muy feliz por él porque es una buena calidad de persona. Aún así, esa experiencia a mí me enseñó y el conocimiento espiritual me dio una perspectiva donde entendí que, ¿tengo un hijo? Sí. ¿Me tengo que hacer cargo de él? Sí. ¿Tengo que ser un padre amoroso? Sí. ¿Debo darle comida, techo, sustento? Sí. Ahora, el apego que yo tenía en su momento ilusorio por él, lo trabajé estos últimos años para entender que no me pertenece, exactamente. Entonces ahí es donde uno empieza a trabajar desapego. Entonces los devotos también tienen en sus hogares, por lo general los devotos tienen un altarcito muy bonito, así con imágenes de Krishna, donde se ofrecen los alimentos, y por lo general se intenta que ese altar esté en el centro del hogar, para que todos los integrantes de la familia entiendan
primero esto, recuerden siempre que hay un plano espiritual que nos une, ¿sí? Y que en realidad nada nos pertenece, que es todo de Krishna. Por eso nos regalan una zapatilla, mira qué bueno, vamos a ofrecerse a Krishna. Yo qué sé, nos fue bien el laburo y ganamos tanta plata, y qué bueno, lo vamos y lo ofrecemos. Lo que cocinamos en el día, vamos y lo ofrecemos. Eso desde lo más grande hasta los más chiquitos, siempre ponemos en práctica eso. ¿Para qué? Para que llegado el momento en que tengamos que dejar ir, Devolver todo. ¿sí? Podamos hacerlo de una forma natural y no artificial, porque artificialmente no se puede hacer. Entonces, segundo, el apego por los parientes. El tercero es el apego por la tierra. Mi nación, mi país, ¿no? Mi ciudad, aguante Mar del Plata, todo mal con Buenos Aires, ¿viste? ¿No? Todas esas giradas que son, es el yo y el mío, Ham Bameti, Ham Bogi, se dice en sánscrito, el yo y el mío está como que, es como el cuerpo, estás reapegado, ¿no? Entonces, ok, es otro condicionamiento. El cuarto condicionamiento es el apego a los frutos, el tema del, ¿no? El tema del trabajo, y uno siempre está haciendo algo, esperando algo cambio. Y el quinto es el apego a un tipo de religión, hacer o practicar algo religiosamente, superficialmente. Incluso entre los devotos siempre tratamos de ser cuidadosos de no caer, porque incluso en este proceso uno puede, Hare Krishna, y de repente viene alguien, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Viste? No, por favor, me das una mano, ¿no ves que estoy cantando Hare Krishna? No, o sea, es al contrario. O sea, cantar Hare Krishna es la medicina, pero esa medicina tiene que servir para ser más amorosos, para ayudar más a los demás, para ser más serviciales, para aprender a empatizar con el otro. De hecho, Prabhupada, una de las cosas que decía es que hay que ser cuidadoso con el tema de las austeridades. Nosotros los devotos hacemos 2 ayunos mensuales de Kadashi. En esos días hacemos diferentes tipos de ayunos. El que recomienda Srila Prabhupada es el de ayunar de granos, comer verduras, frutas, ¿no? Diferentes cosas, pero nada de granos ese día. Y hay devotos que les gusta hacer ese día ayuno completo, incluso Ayunasaka es un devoto que le gusta, ¿no? Bueno, a vos también te gusta bastante, ¿no? Hacer ayuno completo, ese día nirjala, ni siquiera un vaso de agua durante todo el día. Es muy beneficioso, limpia el cuerpo, limpia el sistema, o sea, está bueno hacer ayuno de vez en cuando, es recomendable incluso por la ciencia Ayurveda, Hare Krishna. Entonces, es beneficioso, pero Prabhupada decía, ojo, demasiada austeridad endurece el corazón. Entonces, hay que ser cuidadosos entre ser simple y ser austero. Uno no debe volverse muy... Ya los devotos en sí ya hacen bastante austeridad durante cierta parte o una buena cantidad del día, una buena cantidad horaria del día, ya cantan su yapa, su rosario, están meditando. Por lo general, nada, al seguir 4 principios que nos ayudan a escuchar más la voz de la conciencia, que tiene que ver con no comer carnes, que de lo único que viene la carne es de la violencia, ¿no? De la matanza del animal. Entonces, nada que ver con ese tipo de alimentación. No intoxicarse, porque también, si estás intoxicado, ¿cómo puedes saber si lo que estás escuchando es la voz de la conciencia o la voz? No debes saber, no es ese otro yo que se genera por tomar o consumir cosas, ¿no? Alucinógenas, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros hacemos ciertas austeridades. Cualquier persona donde tiene un problema o tiene un desafío, en el mejor de los casos lo resuelve y después se toma un drinky o se fuma un cigarrito de marihuana o hace algo, ahora sí, está todo güey, ¿no? Pero en el peor de los casos no resolvió el problema y va y ya se embriaga o lo que fuera que haga, entonces, y termina en caos. Los devotos no. Los devotos son en ese sentido, esa es su austeridad. Ya los devotos ya de por sí están haciendo una austeridad. Entonces ya voy a tu respuesta, están esos 5, pero abrió el pie, ¿no? Dio pie a poder hablar de todo esto. Entonces están esos 5 tipos de condicionamientos. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo poder, ¿no? Como hablaba en un principio, tenemos la inteligencia cargada, porque esto pasa porque tenemos la inteligencia cargada de información que te dice, si sos el cuerpo, tu hijo es tuyo, tu esposa es tuya, tu país o tu ciudad es tuya, tu negocio es tuyo, ¿sí? La religión es tuya, es mi Dios, tu Dios no existe.
todos esos condicionamientos lo único que hacen es más desastres, y es por ello que el mundo está, muchas veces entran en guerras, bueno, Caos total. muchas cosas que realmente no necesitamos. Entonces, creo que hay una buena parte de la población del mundo que está pidiendo paz, que quiere verdadera paz, que quieren, ¿sí?, poder cuidar el planeta, poder aprovechar sus recursos para poder hacer algo bueno, y se puede, ¿sí? Pero tenemos que ser cada vez más los que tomen la posta, ¿sí?, para hacer el cambio de conciencia. Entonces, nosotros externamente, superficialmente podemos hacer un montón de cambios, pero si internamente no hay cambio, tarde o temprano esa máscara o esa obra de teatro se cae a pedazos, porque los cimientos van a estar débiles. Es por eso que lo que nosotros tenemos que hacer es el cambio interno. Mahatma Gandhi tiene una frase que me encanta a mí mucho, que dice: tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, tenemos que ir por eso. Nosotros internamente tenemos que hacer ese cambio que queremos ver en el mundo. Tenemos que hacer ese cambio de conciencia. Pero para hacer eso, necesitamos emprender un proceso de purificación de la conciencia. No es porque nuestra conciencia está condicionada por toda esta información. Yendo al Sanatana Dharma, lo más directo, lo más concreto, lo más sencillo que se puede hacer para recobrar esa conciencia espiritual es Harer Nama, Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam, Kalom Nastieva, 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 Gatir Anyata. Es cantar los santos nombres del Señor, Hare Krishna. Uno cantando este mantra, que es el Maha Mantra, ¿no? Que Maha significa gran, como Mahatma Gandhi, que es gran alma, o Mahatma, en realidad es Mahatma es gran alma, Maha Mantra es el gran mantra, ¿sí?, para el despertar de la conciencia. Y lo tenemos gratis. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede cantarlo, de forma ilimitada, sin reglas y regulaciones. En ese aspecto vos podés cantar en cualquier momento, incluso en el baño. Hay un pasatiempo con el señor Chaitanya, ¿no? Era chiquito, tenía 5 años creo, ¿no? El señor Chaitanya es el avatar dorado que trajo lo que es este proceso de canto de mantras. Otro día entraremos en lo que es el concepto de avatar, pero es una encarnación divina. Y tenía 5 años y quería ir al baño, pero estaba así y se estaba aguantando. Y viene un amiguito y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pasa que quiero ir al baño, pero no puedo dejar de cantar el Maha Mantra. Dice: pero el Maha Mantra es puro, o sea, no hay manera que lo puedas contaminar, es Krishna mismo, puedes cantarlo donde sea. Entonces ahí lo liberó para que pueda ir al baño a hacer su necesidad, y siguió cantando. Entonces ese ejemplo y un montón de otros ejemplos nos muestran que en realidad podemos hacerlo siempre, obviamente, con el humor interno de respeto, ¿no? Pero se puede hacer sin ningún tipo de restricciones, sea cual fuera el momento, y van a ver, o sea, cualquiera que lo ponga en práctica es impresionante. Hay un maestro espiritual, que es el maestro espiritual de mi esposa, una vez me hizo reír porque como que se burlaba de él mismo como un fanático del Maha Mantra, porque es verdad, está todo el día cantándolo. Y vos decís, a mí me gustó, siempre me gustó la música. Y a vos te puede gustar mucho un tema, muchísimo. Yo era fanático de Bob Marley, ¿sí? Tanto es así que a mi hijo le puse Nesta, que es el segundo nombre de Bob Marley, Robert Nesta Marley. Y había una canción que me gustaba muchísimo, que es Redemption Song, que es como la canción de la redención. Es hermosa, y es muy cruda. Y una canción te puede gustar muchísimo y la puedes cantar muchísimo tiempo, pero en algún momento te cansa. Sí. Porque esa es la naturaleza material. Tarde o temprano necesitas ir por algo más.
No lo vas a poder escuchar nunca más ese tema. No, después lo volvés. Yo a mí me pasó que después, pero llega un momento, bueno, cambié la radio. Vamos por otro y... Ok. Entonces, con el Mahamantra, uno nunca se aburre. Son tantas las melodías, tantos los humores, las sensaciones, las experiencias internas que te brinda, que definitivamente uno puede cantarlo por toda la vida. Y lo vemos en el caso de Srila Prabhupada, estas personas que hace 40 años están, ¿no?, practicándolo. Nosotros que hace un par de años estamos, y por el contrario, mientras pasa el tiempo, más uno quiere cantarlo, ¿no? Y lo lindo es que mientras más uno lo canta, como dijo Kirtia, mientras más uno lo canta, más en el corazón se van desarrollando el deseo de servir, el deseo de amar al otro, el deseo de atender, de empatizar. O sea, se empiezan a desarrollar, a manifestar un montón de cualidades que se explica acá, que se explica en el Bhagavad Gita. Aquel que desarrolla vida espiritual se van manifestando cualidades. Entonces, esa es la forma más práctica y directa de ir hacia nuestro Sanatana Dharma, cantando los santos nombres del Señor. Obviamente hay un complemento, ¿no? Como toda receta culinaria, ¿sí? Tenés como el sabor principal, pero tenés también, ¿no?, otros condimentos, que es el servicio devocional, el revelar la mente, el que te revele la mente, el compartir, dar regalos, recibir regalos, leer, estudiar, servir un maestro espiritual. Hay un montón de cosas, pero el principio e incluso el fin es el canto del Mahamantra Hare Krishna. Eso, para lo que es el Sanatana Dharma, es lo que Prabhupada recomienda por excelencia. Muchas ¿Está bien, gracias. Prabhu? Y que Quería- te iba, pero pudiste volver sabiamente. Bueno, cerramos acá, van a ser 8:05. ¿Sí? Cantamos un poquito más. Por favor, quédense hasta el final. Si tomamos un tecito y un rico queque, un bizcochuelo ahí vegano que hicieron, para compartir todos juntos. Nuevamente, gracias. Toda la gloria sea para Srila Prabhupada aquí. Jai Srila Prabhupada. Ay, Prabhu aquí.